Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? Lo que vamos a hacer hoy día es empezar una clase virtual que vamos a dejarte unas preguntas para que las resuelvas y seguro vamos a reforzar también en las siguientes clases virtuales, así como cuando volvamos al colegio. ¿De qué se trata la clase? De esto. ¿Qué es la historia de la música? Es el estudio de la evolución y tradiciones de la música a través del tiempo. O sea, es cómo han ido apareciendo la música desde incipientemente hasta ir complementándose con nuevos ritmos, nuevas formas musicales, hasta llegar de cómo hoy día apreciamos y elaboramos las canciones que nos presentan en la radio, en la televisión o en cualquier lugar. ¿Qué determinaba el avance musical en la historia, en el tiempo? Una de las cosas era la organización económica, también el desarrollo de la tecnología y sobre todo las tradiciones y las creencias de los pueblos. La historia de la música se inicia más o menos hace unos 50.000 años, sobre todo cuando el hombre quiso imitar los sonidos de la naturaleza. Por ejemplo, el silbido de los pájaros. Y también el carácter cíclico de los latidos del corazón. Así como el de la respiración. La música en sus inicios estuvo ligada siempre a lo mágico, a las proezas y a la valentía de los hombres. La historia y las épocas de la música académica son de la siguiente manera. Antes de seguir, una pregunta. ¿Se dice música clásica o música académica? El término correcto es académica, ya que clásica solo es una época de las muchas que hay. La música prehistórica, como te dije, solo se relaciona al carácter mágico de los hombres que vivían en las cavernas y que se sentaban alrededor de la hoguera para contar y cantar sus proezas de valentía al momento de cazar. Esta se refiere, más o menos, hasta los 5000 años antes de Cristo. La época antigua de la música. Es esa época considerada entre los 5000 años antes de Cristo hasta los 400 años antes de Cristo, más o menos cuando se inventa la escritura cuneiforme en Mesopotamia. Dentro de esta época están considerados la música egipcia, la Mesopotamia, la música griega, la música romana y la música china. La época musical de la Edad Media. Esta se produce entre los años 400 antes de Cristo y 1400 después de Cristo. En esta época, una de las formas musicales más producidas es el canto gregoriano. En esta época, la producción musical era menor, ya que esta parte de la historia de la humanidad está comprendido entre el oscurantismo, que es cuando los pueblos vivían constantemente entre guerras,
que la producción artística era mermada a un bajo nivel. Otra época es el Renacimiento. Se produce entre los años 1450 y los 1500 o 1550. Su máximo representante es Palestrina, un compositor que vivió en esta época. También en esta época vivieron Martín Lutero, el creador de la Reforma de la Iglesia, el gran pintor Leonardo da Vinci y el gran escultor Miguel Ángel. En esta época se produce el primer nacionalismo, que es, o sea, que cada escuela, de acuerdo a cada país, creó sus propias técnicas y sus propias características para ser única entre las otras. Por ejemplo, la escuela española, la escuela italiana, la escuela francesa y otras más. Solo se tocaban canciones de su pueblo. Referencialmente, en esta época de la música del Renacimiento, se produce el descubrimiento de América. La música barroca. Esta época es la que se produce entre los años 1500 y 1650. Su gran representante es Sebastian Bach y otro Antonio Vivaldi. En esta época se produce la gran diferencia entre la música sacra, que es de la iglesia, y la música profana, considerada como seglar. Como referencia en la historia, en esta época vivió Shakespeare, el que hizo Romeo y Julieta, y nuestro gran Miguel de Cervantes Saavedra. La siguiente época es el de la música clásica. Se produjo solo entre los años 1750 y los años 1800. En esta época, los máximos representantes son Händel y nuestro querido Mozart. Aquí se consolida la ópera y se crea la orquesta de cámara, que es una orquesta compuesta por 20 o 30 músicos. La siguiente época es la del romanticismo, producida entre los años 1800 y 1880 aproximadamente. Sus grandes representantes son Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt y muchos más, ya que en esta época el desarrollo de la música llega a la perfección. Como referencia histórica, tenemos que aquí se produce la invención del ferrocarril. También la invención de la fotografía y la independencia del Perú. Y la última es la época moderna contemporánea. Aquí los grandes representantes son Stravinsky, John Cage, Berlioz y muchos más. Se produce el segundo nacionalismo. Cada país hace música propia de su región, cada uno considerándose mejor que la otra. Recordemos que en esta época los países ya vivían en conflicto constante. Y en esta época se producen la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Cabe recalcar que en el periodo anterior, habiéndose llegado a la máxima evolución de la música,
En esta época lo que se hace es hacer canciones desarmando esas perfecciones, considerada como la música serial y otras que van a aparecer más. En esta época aparece la música incidental, que es aquella que se destina a producir estados de ánimo en las conductas humanas. Por ejemplo, la música terrorífica. O quizás la música celestial. Ahora te voy a dar unas preguntas. 1. ¿Qué estudia la historia de la música? 2. ¿Las creencias religiosas se presentaban en la música antigua y de qué forma? 3. ¿Por qué la invención de la escritura tiene algo que ver con la historia de la música? 4. ¿Cuál es el nombre correcto para las épocas musicales? ¿La música académica o la música clásica? 5. ¿En qué época musical vivió Beethoven? ¿Ok? Espero que te haya gustado y hayas comprendido. Si no, vuelve a ver el video varias veces. ¿Ok? Gracias.